Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy estaremos haciendo esta hermosa maceta. Miren, ya está rajeada y todo pintada. Así que si te gusta esta clase de modelo que hemos hecho con un solo molde, estas macetas, varias macetas hemos hecho con un solo molde. Este es una de ellas. Acá te dejaré el enlace para que vayas a verlo. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido, y no te olvides de activar la campanita. También sígueme en mis cuentas de redes sociales como Instagram y Facebook, y nos vemos ahorita a la mesa. Hola, un video más para el canal. Ya tenemos nuestro molde ya conocido, no hace falta que les diga qué modelo hemos hecho con este molde. Infinidad de modelos que les estaré dejando por acá o por allá. Con un solo molde hemos hecho varios modelos y hoy es uno más. Mojamos nuestro papel, ¿saben? Papel de cemento para los nuevos. ¿Por qué papel de cemento? Porque es un poco más duro que el papel normal, papel de periódico, que parece papel higiénico, aunque sí se puede hacer con papel de periódico también, pero remojarías muy rápido en el agua, ¿no? O sea, pondrías el papel y sacarías al mismo rato, ¿no? En cambio, estos papeles puedes dejarlo, digamos, 5 minutos en el agua y no pasaría nada, ¿no? No se deshace como el papel de periódico. Mojamos uno más ya que el papel es nuevo, no lo hemos usado y se seca rápido, ¿no? Nuestro GB o manguerita, como ya enseñé también en un video de cómo hacer una maceta con manguerita, que te lo estaré dejando por acá o por allá para que vayas a verlo. Vamos a hacerlo un poco rápido. Mezcla 2 de arena, 1 de cemento, como ya conocemos, y un poco de agua. Nada más, no entra otro elemento, no hay mucha ciencia que digamos, solamente esos componentes. Y ponemos acá más o menos la masa podría ser así, no es tan aguachenta ni tan seca, así que vamos alzándolo para arriba. Los que ya tienen tiempo en el canal ya están familiarizados con la técnica que nos permite hacer varios modelos con un solo molde. Cortamos siempre al ras. Si está muy aguachento para la base, agregamos un poco de seco. El seco también 2 de arena y 1 de cemento, antes que sin agua. Vamos arriba, uno ahí. Limpiamos el seco. Cuando los desperdicios del seco, digamos, cuando recogemos de la mesa, también nos sirve para formar más maceta, ¿no? Para la mezcla. Secamos acá, vamos poniendo arriba, calculando la base. Aquí siempre limpiamos nuestras herramientas, ¿saben? De que la plancha es lo que pule al final, ¿no? Vamos, vemos si está bien, vamos bajando. Si está bien, presionamos un poco y volvemos a secar arriba en la base, de ahí a los costados. Siempre uniforme el secado. Como les dije, limpiamos y todo esto vuelve al recipiente para agregarle agua y tener más mezcla para hacer más macetas, como platos que también hemos hecho en el canal. Platos redondos, platos cuadrados, variedad de
formas también, ya que hemos hecho platos para macetas grandes, platos con malla. Tenemos alambre siempre a la altura casi de la boca, un poquito más arriba, para que agarre la maceta. Ajustamos y lo ocultamos el alambre, ¿no? Listo, ahora con mezcla nuevamente agregamos un poco de agua y sacamos un poco de mezcla, ¿no? Limpiamos nuestra plancha, damos una pequeña pulida como para tapar lo que hemos hecho con el alambre y vamos agregando mezcla. Vamos agregando, vamos a darle la forma cilíndrica, una forma cilíndrica, ya que este tiene inclinación, que nosotros vamos a darle recuerden que el molde no debe ser recto, sino al momento de desmoldar se les va a quedar atascado, siempre tiene que haber inclinación, sobre todo si hacen modelos grandes. Como son pequeños puede ser un poco manejable, pero modelos más grandes ya sí tendrían que romper la maceta para sacar, para que aún le siga el molde. Y vamos parchando. No, entiendo así para que no nos listo. Una vez eso, tenemos todo para que no se nos caiga. Volvemos a secar. Si nos falta, volvemos a secar más. Como hemos agregado bastante, que se seca bien. Y ahora pues procedemos a cortar, ¿no? Siempre al ras. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme. O si deseas puedes enviarme fotos a mi cuenta de Instagram o Facebook para ver tus modelos, ayudarte un poco. Ok. Recogemos todo eso. Ahora procedemos a quitarlo de arriba con mucho cuidado. Vamos viendo el gruesor, parece que está bien. Siempre al principio, a la hora que hacen, como repito, deben hacerlo directamente ya para que no estén ahí sufriendo.
y un poco de los mismos que solo agregamos para formar un charco. Agua, un charquito se sirve para tapar las imperfecciones, los huequitos que nos quedan y para el pulido, ¿no? Una vez eso, damos pulidas y vemos dónde falta. De la misma manera hacemos del otro lado. Listo. Limpiamos. Volvemos a secar. Debe ser la última. Muy bien. Y ahora, sí, damos una pequeña limpiada. Ahora sacamos nuevamente el final. Y pulimos, damos pulidas. Pulidas cortas, tratando de tapar las que no sé, imperfecciones, huequitos. Arriba igualmente vamos sacando. Y con la ayuda ahora de nuestro frotacho maderita, vamos aplanando acá un poco para ayudar a que la curva sea más fácil. Y traemos nuestra curva, que también también lo he enseñado en el video cómo hacer marcos, así que si no has visto te lo estás perdiendo. Vamos ahí. Vamos haciendo la curvita de la base. Y pasamos lo que es a pulir nuevamente. Vamos, pulidas cortas nuevamente para tapar lo que a veces deja la curva en la parte de arriba. Listo, ahora ya le vamos a dar las pulidas largas. Listo, pulida. Listo. La parte de arriba también. No se preocupen, ahorita le vamos a hacer su drenaje. Hacemos drenaje despacio, despacio. No se nos va a rajar toda la maceta. Y ahora sí. Disculpen. Una pequeña piedrita. Listo.
limpiamos y ahora le damos la forma de lo que va a ser su nariz y sus ojos, principalmente la nariz. Vamos a usar nuestro barilejo, que vamos a dar una limpiada. Y vamos a usar, normalmente si va a ir al medio, más o menos por acá, voy a hacerlo pequeño nomás, simplemente para que pegue el cemento. No recuerdo hasta qué tamaño va a ser, pero ahí vamos haciéndole bien. Para los ojos igual, acá hacer un par de líneas y unas líneas cruzaditas. Ahí está, nada más. Y así esperamos que seque, lo desmoldamos y aplicamos el siguiente paso, ¿no? Así que ya los dejo acá y volvemos dentro de un rato. Bueno, ya pasó un día de que hemos hecho la maceta, así que vamos a proceder a desmolde. Como ya sabemos, acá le estamos metiendo el dedo para que vaya aflojando la maceta, de que muchos me dicen que no, a veces se atraca. Van empujando la maceta así y también pueden ir haciendo así hasta que salga, ¿no? Si no sale, van apoyando así, empujando. Van volteando los lados. Acá está saliendo. Como es modelo bien un poco recto, no es tan recto, pero sí un poco, cuesta un poco, ¿no? Ya está saliendo. ¿Ven? Que no hay problema. Sacamos nuestro papel. Ponemos a un costado. Si nos queda, vamos a agarrar una lija. Ya mi lija ya no queda nada. Listo, ¿lo ven? Ya está todo lijado. Ahí está la marca que a donde vamos a hacer. Ya solamente ahora hay que curarlo para proceder al siguiente paso, ¿no? Así que vamos a curarlo y unos 3 días y 2 días, creo que 2 días, y procedemos a seguir elaborándolo. Bueno, ya pasó 2 días desde que hicimos la maceta. Ya está curado, así que vamos a proceder a hacerlo la carita, ¿no? Lo ponemos así, si se llega a ver bien, sí, ¿no? Así que vamos a echarle un poco de cemento puro. Lo primero que vamos a hacer la nariz, simplemente para que agarre la mezcla, ¿no? La mezcla, vamos a usar la misma mezcla que hacemos para maceta: 2 de arena, 1 de cemento, y vamos agregando, ¿no? Un poco de agüita y vamos agregando. Es parecido la técnica que vamos a usar, es parecido a la técnica de ese videojuego Among Us, algo así creo que se llama. Es parecida a la técnica que vamos a usar, así que vamos a usar unas, a ver si consigo maderitas para que no se mueva nuestra maceta.
Bueno, ya pasó unos minutos, así que vamos a seguir con el proceso. Ya está prácticamente hecho todo. Ahora vamos a cortar para que tenga una forma recta y sea la diferencia, no una forma ovalada, ¿no? Ahí, como ven, vamos cortando. Creo que voy a traer la plancha, que es un poco más recto, para acelerar el proceso. Aquí vuelvo ahorita. Bueno, ya traje la plancha, creo que va a ser mucho mejor, ya que es más recto, así que vamos a hacer de nuevo acá. Listo. Miren, ya nos quedó. Ahí voy a acercar la cámara. Y miren, ya nos quedó nuestra maceta. Aquí ahí está. Miren, ya dejamos secar y le damos una buena pintada. Y miren que bien nos quedó, ¿no? Así que esperemos un día más y lo vemos. Hola, bueno, este es el acabado final después de haberlo tarrajeado también la maceta. Si no sabes cómo tarrajear, te dejaré un video y ya está pintado y todo. Miren cómo ha quedado, muy bien. Así que si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares, y nos vemos en el próximo video.